Turismo y COVID-19. El primer caso de COVID-19 o coronavirus se identificó el 1 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, en China, reportándolo como un grupo de personas con neumonía por causas desconocidas. La epidemia de COVID-19 fue declarada como una emergencia de salud pública a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020. Ante la situación mundial que se observaba en ese entonces, el 11 de marzo del 2020, tras confirmar más de 118.000 casos de COVID en 114 países y 4.291 fallecidos, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, anuncia la caracterización de la enfermedad como una pandemia. Ante la alerta por el COVID-19, varias autoridades a nivel mundial empiezan a entablar reuniones buscando frenar la pandemia. Una de las primeras resoluciones las toma la Comisión Europea el 16 de marzo del 2020, frenando los viajes no esenciales a los países miembros de la Unión Europea durante 30 días. También los países de América Latina tomaron cartas en el asunto tratando de frenar los contagios del coronavirus. Las medidas que tomaron la mayoría de los países latinoamericanos hasta el 30 de abril fueron el cierre de fronteras total o parciales para ciertos países, la cuarentena a nivel nacional, la prohibición de eventos masivos, la suspensión de actividades académicas en escuelas, colegios y universidades, el estado de excepción, toque de queda y declaración de emergencia sanitaria en varios países. Además, los viajes a nivel mundial se frenaron y en algunos casos solo se realizaban si estos eran esenciales. El turismo se frenó de golpe. Esto debido a que la cifra de contagios iba aumentando cada vez más. Al 22 de abril del 2020 ya se habían registrado 2.500.000 casos de COVID a nivel mundial en casi ya todos los países del mundo. Los planes de contingencia a nivel mundial no se hicieron esperar. Según la Organización Mundial de Turismo, para el 11 de mayo del 2020 se registraban 156 países con las fronteras cerradas ante el rápido avance de la pandemia, 26 destinos que suspendieron sus vuelos internacionales, 9 destinos con cierre de fronteras diferenciado, lo que quiere decir que solamente admitían a ciertos países, y 16 destinos aplicando diferentes medidas para los vuelos. En color azul marino podemos ver los países que cerraron sus fronteras total o parcialmente. En color celeste el cierre de fronteras diferenciado. En color azul claro la suspensión de vuelos. Y en color celeste claro diferentes medidas aplicadas para los viajeros que llegaban a estos países. Según palabras del secretario general de la OMT, Sura Polikashvili, el turismo ha sido el sector más duramente golpeado por esta crisis, porque los países cierran fronteras y la gente se queda en casa. Las afectaciones durante esta época se hacían notar cada vez más. Se registraban pérdidas diarias de 1 millón de empleos del sector turístico y además se preveía el cierre de varios negocios, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, o WTTC por sus siglas en inglés. Además, este afirmó que el cierre de fronteras, la suspensión de vuelos, el cierre de hoteles y la paralización de fronteras genera un efecto dominó que deja vulnerable a las pequeñas y medianas empresas turísticas. Durante el 2020 se vio un desplome total del turismo por la pandemia, pérdidas de 2.4 billones de dólares, empleos amenazados de entre 100 y 120 millones. Además, la llegada de turistas internacionales se redujo al menos 74%. Podemos ver en la imagen a la ciudad de Nueva York completamente vacía, siendo una de las imágenes más devastadoras que nos ha dejado esta pandemia. En nivel de industrias, también las pérdidas eran bastante notorias. Por ejemplo, las pérdidas en la industria aérea a nivel internacional fueron de gran magnitud. Estas bordean, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, entre los 120.000 millones de dólares. Varias aerolíneas a nivel mundial cerraron sus puertas tras declararse en bancarrota. Entre ellas, un ejemplo cercano está TAME en Ecuador, Flybe en Gran Bretaña, Avianca en su sede Perú, LATAM Airlines en su filial argentina, Sun Express, que es una licencia turca propiedad de Lufthansa y Turkish Level en Europa, filial de IAG, Transstates Airlines de San Luis y la aerolínea mexicana Interjet, que no se ha declarado en bancarrota, pero que debido a sus complicaciones económicas no ha volado desde el 11 de diciembre del 2020, por lo que ha cancelado decenas de viajes. Además, esta empresa anunció la cancelación de sus vuelos y presentó el 23 de diciembre del 2020 su solicitud de quiebra.
Ante la situación mundial, las pérdidas que la pandemia estaba generando hizo que el mundo se encuentre en un estado de emergencia. En los países en vías de desarrollo, los hospitales se encontraban saturados y el manejo de la pandemia se fue de las manos de las autoridades. A mediados del 2020, las personas ven una nueva esperanza, esto ante los estudios que se realizaban para encontrar una vacuna capaz de inmunizar a la sociedad. Se observaban ya varias opciones desarrolladas en diferentes empresas farmacéuticas a nivel mundial. Para el 16 de noviembre se anuncian varias vacunas que superan el 90% de eficacia y dan una esperanza al turismo mundial. Aún así se prevé que la recuperación total del mundo turístico se verá varios años después. Ante la situación mundial, la OMT prevé que después de lo acontecido por la pandemia del COVID-19 que aún se mantiene, los viajeros buscarán destinos más seguros y confiables. La calidad ahora abarcará también las normas o protocolos de bioseguridad. El Comité de Crisis de la OMT para el Turismo, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, reunió a gran parte del sector turístico para establecer un plan de acción centrado en las prioridades para la recuperación del turismo. Por este motivo, el comité estableció las directrices globales para reiniciar el turismo. Estas directrices buscan generar confianza para impulsar la demanda turística internacional e interna. Se encuentran además en constante rastreo para la verificación y ayuda para afrontar el impacto del COVID-19 en el mundo. Protocolos de, protocolos de bioseguridad en el sector de alojamiento turístico. Los hoteles y establecimientos dedicados al alojamiento son lugares en los que se produce un alto grado de interacción entre huéspedes y empleados. Por lo tanto, todo el personal del establecimiento de alojamiento debe aplicar las medidas básicas de protección contra el COVID-19, procurando la higiene de manos, el distanciamiento físico, no tocarse ojos, nariz ni boca, tomar las debidas precauciones al toser y estornudar. Usar constantemente mascarillas médicas o de tela, aislarse en un domicilio seguro de poseer síntomas del COVID-19. En Colombia, la campaña Juntos contra el COVID tenía como principal objetivo la concientización de los habitantes para evitar la propagación del virus. Conjuntamente con el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo, presentó las medidas de prevención de la transmisión del COVID-19 en hoteles, para así poner en marcha el plan de desarrollo de hoteles y hostales como protocolos de bioseguridad, siendo el touch free la limitante entre el contacto de clientes y trabajadores del establecimiento. Esto antes, durante y después de su estadía. Para esto se facilita las reservas, también el check-in y el check-out. De igual manera, se facilita los pagos por medios electrónicos. Dentro del establecimiento es fundamental el lavado de manos tanto del personal de trabajo como por los huéspedes, conjuntamente con la correcta desinfección de manos con soluciones a base de alcohol. De igual manera, es importante tomar la temperatura sin contacto, esto con dispositivos digitales, y de ser posible tomar la temperatura a los huéspedes y al personal de trabajo constantemente. Además, en la resolución 380 se indica que el personal que provenga de países como España, China, Francia y Alemania que llegaron al país antes del 11 de marzo del 2020 debe asistir a un aislamiento preventivo durante 14 días. Por esto es importante revisar el sello de migración de cada persona que entre al establecimiento. Por otro lado, la cadena de hoteles Franklin Steiner Hotels en Austria destacó los parámetros generales de bioseguridad como la desinfección de manos que se recomienda sea durante 40 segundos, respetar el distanciamiento social, evitar lugares de aglomeración de personas, acudir al restaurante del establecimiento únicamente si se cumple el aforo de 20 personas, incluyendo al personal de cocina. En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con el Ministerio de Turismo, implementaron los lineamientos generales que se deben adoptar a cada establecimiento de alojamiento. Entre ellos tenemos que se debe cumplir los horarios de atención establecidos por el COE nacional. De igual manera, cumplir con el número de aforo establecido de igual manera por el COE. Respetar el distanciamiento social que se delimita a 2 metros dentro del establecimiento y 1 metro afuera de él. Como alineamientos específicos, se debe asegurar los equipos de protección al personal y a los huéspedes, informar a los huéspedes las medidas de bioseguridad en el territorio.
verificar el uso de mascarilla a los huéspedes y al personal del establecimiento, cumplir con el distanciamiento social, llenar una ficha o panel informativo en donde se registre su estado de salud actual, seguir la señalética específica de distanciamiento, desinfectar ropa, equipaje y manos. Protocolo de bioseguridad en el sector de restauración. Protocolo de bioseguridad en el sector de restauración, alimentos y bebidas. Según el Ministerio de Turismo, para diciembre del 2020, el sector turístico, con las actividades de alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, aporta el 6% del total de las personas empleadas a nivel nacional. Al abrir o reabrir su negocio de alimentos después de un periodo de cierre, requerirá algunos controles adicionales, junto con sus controles de apertura diarios normales. Esto le ayudará a asegurarse de que su empresa pueda reiniciarse de forma segura. Deberá mantener sus estándares básicos de higiene y reconocer las áreas donde se requerirá mayor atención. Principios orientadores a tener en cuenta. El riesgo de propagación del COVID-19 aumenta en el entorno de restaurantes o bares a medida que se incrementa la interacción con otras personas, a menos de 2 metros de distancia, como se describe a continuación. Encontramos el riesgo más bajo, más riesgo, riesgo más alto y mayor riesgo. En el riesgo más bajo, el servicio de comida se limita a la atención por ventanilla, entrega, comida para llevar y retiro de la persona que compra el alimento. En más riesgo, tenemos la comida para llevar. El servicio de comida en el lugar se limita a dar atención al aire libre y la capacidad en las áreas para sentarse es de 2 metros entre una y otra mesa. En el riesgo más alto, vemos que la capacidad de comer en el lugar con asientos al aire libre, pero con mesas que no tienen una separación de al menos 2 metros entre sí. Y en el mayor riesgo encontramos la capacidad de comer en el lugar con asientos en los interiores. Y en estas áreas para sentarse no está reducida la distancia entre las mesas y tampoco está separados de uno a otro comensal al menos de 1,50 m. Fomentar comportamientos que reduzcan la propagación. Los restaurantes y bares pueden implementar varias estrategias que reducen la propagación del COVID-19 entre empleados y clientes. Quedarse en casa cuando corresponda. Instruye a los empleados para que sepan cuándo deberían quedarse en casa y cuándo pueden regresar al trabajo. Aliente activamente a los empleados que están enfermos o que recientemente han estado en contacto cercano con una persona de COVID-19 a quedarse en casa. Los empleados deberán quedarse en casa si dieron positivo en la prueba de detección del COVID-19 o tienen los síntomas. Mascarillas. Actualmente se recomienda el uso de las mascarillas por parte de empleados y clientes en la medida de lo posible, cuando no están comiendo o bebiendo, y cuando resulta difícil mantener las medidas de distanciamiento social. Evalúa exigir a todo el personal que use las mascarillas correspondientes. Como nota importante, no se debe colocar las mascarillas a bebés y niños menores de 2 años, personas que tengan dificultades para respirar o estén inconscientes y personas incapacitadas o que por algún motivo no puedan quitarse la mascarilla sin ayuda. Recuerde, los empleados deben evitar tocarse las mascarillas mientras la tienen colocada. Higiene de las manos y protocolo para la higiene respiratoria. Los empleados siempre deben lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos luego de quitarse los guantes. Aliente a los empleados a cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser y estornudar o hacerlo con la parte interna del codo. Los pañuelos desechables usados se deben botar en la basura y deben lavarse las manos de inmediato con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no dispone de agua y jabón para el lavado de manos, use alcohol desinfectante que contenga al menos un 60%. Los empleados deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con los guantes o las manos sucias. Suministros adecuados. Dice la disponibilidad de suministros adecuados para promover los buenos hábitos de higiene.
Los suministros incluyen jabón, desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol en cada mesa, si hay suficientes, toallas de papel, pañuelos desechables, toallitas desinfectantes, mascarillas y cestos de basura con pedal o que no requieran contacto con las manos. Carteles y mensajes. Evalúe colocar carteles en lugares bien visibles, como las entradas y baños, que fomenten las medidas de protección cotidiana tanto para empleados como para clientes y que describan cómo detener la propagación de gérmenes a través del uso adecuado de mascarillas y el correcto lavado de manos. Incluya mensajes acerca de comportamientos que prevean la propagación del COVID-19 al comunicarse con proveedores, miembros del personal y clientes. Comunique las medidas de prevención que el restaurante o bar está tomando y todos los cambios que se produzcan en los protocolos que se van remitiendo mes con mes por los COEs cantonales. Mantener entornos saludables. Los restaurantes y bares pueden implementar varias estrategias para mantener entornos saludables, entre ellas la ventilación. La ventilación en general deberá estar al aire libre y en espacios con buena ventilación. Esto reduce el riesgo de exposición al virus que causa el COVID-19. En el sistema de aguas, para reducir al mínimo el riesgo de la enfermedad del legionario y otras enfermedades asociadas al agua, tome medidas para garantizar la seguridad de todos los sistemas y fuentes. Modificación de las disposiciones y procedimientos. Limite la capacidad en las áreas para sentarse para promover el distanciamiento físico. Ofrezca además opciones de atención por ventanilla, retiro en la acera o entrega a domicilio según corresponda. Priorice la ocupación de las mesas al aire libre tanto como sea posible. Guías y barreras físicas. Instale barreras físicas como protectores o divisores, especialmente en áreas donde es difícil para la persona mantener una distancia de al menos 2 metros. Las barreras pueden ser útiles en las cocinas de restaurantes y en las cajas registradoras, en recepción o en el área donde se recoge la comida. Proporcione señales físicas como cinta en los pisos o aceras y señalizaciones para garantizar que las personas mantengan una distancia de al menos 2 metros. Espacios comunales. Si es posible, cierre los espacios de uso compartido, como las salas de descanso. De lo contrario, intercale su uso, exija el uso de mascarillas, limpie y desinfecte las superficies en cada uso. Como un caso internacional, podemos destacar que en España, además de las medidas de saneamiento comunes, también es obligatorio presentar el certificado de vacunación o una prueba negativa de la COVID para entrar en los locales de hostelería. A pesar de que muchos destinos ya están comenzando a abrirse a los turistas, la incertidumbre es grande. ¿Qué tan preparados están los establecimientos y operadores turísticos para garantizar la bioseguridad? ¿Será más fuerte el temor a contagiarse o las ganas de viajar? Y en el caso de quienes estén dispuestos, ¿tendrán los recursos suficientes para asumir el gasto? Pues los países necesitan comenzar a abrirse en el campo turístico, empezando por dar la confianza al turista desde los medios de transporte, donde la gran parte de países y ciudades aplican los mismos lineamientos generales como el uso correcto de la mascarilla, la limpieza constante de los espacios de frecuencia social, el aforo limitado en espacios cerrados, donde también se tiene en cuenta la capacidad de pasajeros que dependen del tipo de vehículo, la higiene personal adecuada, la distancia social de 2 metros y no acudir a espacios públicos si presenta síntomas. Partiendo de esto, hablaremos de Ecuador, donde para movilizarse haciendo turismo en el país se debe tener en cuenta los lineamientos generales, además de los siguientes puntos. El conductor deberá contar con la hoja de ruta donde se especifique el destino y paradas que se van a realizar. Se debe mantener la adecuada ventilación todo el tiempo en el vehículo y el pasajero deberá atenerse a las diferentes restricciones de bioseguridad según la semaforización del cantón de destino.
Por otro lado, el país de Argentina posee un protocolo donde además de aplicar los lineamientos generales, también tienen algunos puntos distintivos para reanudar el servicio de transporte turístico, tales como: cuando el diseño de las unidades lo permita, se deberá instalar una aislación física que separe a los pasajeros de los conductores. Esta deberá ser de un material transparente de manera que no afecte las condiciones de visibilidad. Si la unidad dispone de catre, cada chofer deberá contar con su ropa de cama personal. Cada pasajero deberá llenar un formulario médico para declarar síntomas e historia clínica previo a la contratación del transporte turístico. Y finalmente, las bebidas y alimentos pueden adquirirse para llevar de a un pasajero a la vez y con previo aviso al personal.